La marcha del Z en el Zócalo estaba destinada a ser una manifestación pacífica, un acto masivo donde miles de personas buscaban expresar su rechazo, su enojo o su respaldo a distintas causas. Pero lo que ocurrió en las primeras líneas de la protesta reveló un escenario completamente distinto. Según los primeros reportes oficiales, varias acciones sospechosas comenzaron a registrarse minutos antes de que la multitud avanzara. Vallas que habían sido aseguradas con refuerzos especiales aparecieron misteriosamente debilitadas, grupos infiltrados comenzaron a generar empujones y altercados en puntos específicos, y poco después, detonaciones de petardos cruzaron el aire provocando pánico entre los asistentes. Algo no cuadraba. Lo que debía ser una concentración ordenada se convirtió en un ambiente de tensión creciente que desató preguntas inmediatas sobre posibles actos de sabotaje. Autoridades de seguridad revelaron que algunos de los movimientos detectados no coincidían con el comportamiento habitual de contingentes ciudadanos. Testimonios indican que individuos sin identificación clara se colocaron estratégicamente en zonas donde más tarde ocurrieron las primeras caídas de vallas. Estas piezas, que estaban diseñadas para resistir empujones masivos, se dieron con demasiada facilidad. Esto levantó sospechas sobre manipulación previa. Al mismo tiempo, otros grupos comenzaron a lanzar objetos y petardos desde posiciones que parecían coordinadas, lo que llevó a los agentes a considerar que la intención no era protestar, sino reventar el avance de la marcha desde dentro. La situación se volvió aún más tensa cuando personal de seguridad detectó movimientos inusuales alrededor del Palacio Nacional. Equipos de vigilancia reportaron que individuos no identificados intentaron acercarse a rejas y accesos secundarios, mientras generaban distracciones en otras zonas para dispersar la atención. Este patrón encendió alertas y obligó a reforzar la presencia de elementos en puntos clave. La mezcla entre empujones, detonaciones y colapso de barreras creó un escenario que rápidamente se interpretó como una operación intencional para desestabilizar la marcha. Antes de continuar con cada detalle de esta investigación y revelar lo que las autoridades descubrieron sobre el presunto sabotaje, te invito a suscribirte y dejar tu opinión. Lo que sigue podría cambiar por completo la versión inicial de lo ocurrido en el Zócalo. Uno de los puntos más llamativos del presunto sabotaje fue la caída inesperada de varias vallas colocadas para contener el flujo de asistentes. Estas estructuras, diseñadas para resistir presión de multitudes, se debilitaron en cuestión de segundos sin que hubiera un empuje masivo. Videos grabados por ciudadanos muestran cómo las vallas ceden hacia adentro, como si hubieran sido manipuladas o aflojadas con anticipación. Esto llamó de inmediato la atención de las autoridades, ya que las vallas instaladas la noche anterior habían sido revisadas por personal especializado y no presentaban fallas. Cuando los equipos de seguridad analizaron las imágenes, detectaron detalles que no coincidían con una caída accidental. Algunas abrazaderas aparecían dobladas de manera irregular, otras estaban completamente ausentes y en ciertos puntos se observaron cortes limpios que solo podrían haberse hecho con herramienta. Este hallazgo encendió las alarmas, pues indicaba que la manipulación pudo haberse realizado horas antes, posiblemente durante la madrugada, cuando la zona aún no estaba completamente asegurada. El comportamiento de las primeras líneas de la marcha reforzó esta teoría, ya que los manifestantes más cercanos afirmaron no haber empujado con fuerza antes de que la primera valla colapsara. Los agentes asignados al Zócalo también reportaron movimientos sospechosos en las horas previas. De acuerdo con algunos testimonios, individuos sin chalecos, sin identificación y sin pertenecer a ningún contingente aparecieron cerca de las vallas y permanecieron en la zona por breves lapsos antes de retirarse sin rumbo claro. Su presencia se repite en varios puntos donde más tarde ocurrieron los incidentes. Esta observación coincide con el patrón que se analiza en otros casos de sabotaje a manifestaciones, donde grupos infiltrados buscan provocar caos mediante acciones pequeñas pero estratégicas. La caída de las vallas causó un efecto dominó. Al abrirse los flancos, las primeras filas de manifestantes cayeron unas sobre otras, provocando confusión y empujones que parecían intencionados. Esto generó las condiciones perfectas para que otros grupos provocaran ruido y detonaciones, aprovechando el desorden inicial para dispersar a la multitud. La mezcla de petardos, gritos y movimientos inesperados llevó a muchos a pensar que la marcha había sido infiltrada desde el inicio,
y que quienes debían contener el desorden habían sido superados por un plan que ya estaba en marcha antes de que la protesta comenzara. Para las autoridades, la caída de las vallas fue la primera pieza del rompecabezas. Un indicio de que lo ocurrido no fue casualidad, sino el inicio de una secuencia de eventos diseñada para romper la estabilidad de la marcha y generar un ambiente de tensión que justificara reforzar la seguridad en torno al Palacio Nacional. Las detonaciones de petardos fueron el punto de quiebre que transformó una marcha tensa en un escenario de pánico. Los primeros estallidos ocurrieron justo después de la caída de las vallas, lo que hizo sospechar a las autoridades que ambos incidentes estaban conectados. Testigos ubicados en las primeras filas reportaron que las explosiones no provenían de los manifestantes, sino de individuos ubicados en zonas donde los contingentes no tenían acceso. Esto coincide con los videos que muestran a sujetos moviéndose entre las sombras de estructuras laterales, lanzando objetos antes de desaparecer entre la multitud. Los peritos analizaron restos de los petardos y confirmaron que varios artefactos eran de fabricación casera, preparados para generar ruido fuerte y proyectar fragmentos ligeros. Este tipo de dispositivos suele ser utilizado por grupos que buscan provocar confusión sin generar heridas mortales, aunque en espacios reducidos pueden causar lesiones por impacto o quemaduras. Lo que más llamó la atención fue el número de detonaciones registradas en tan poco tiempo. Según los reportes, se contabilizaron al menos 6 explosiones en menos de un minuto, lo que indica coordinación y una intención clara de generar un efecto inmediato de descontrol. Los agentes asignados a la marcha también detectaron un patrón alarmante. En varios puntos del Zócalo, los petardos fueron activados justo en momentos donde las vallas cedían o donde los grupos infiltrados comenzaban a empujar. Esto creó un efecto psicológico entre los asistentes que los llevó a creer que estaban siendo atacados, provocando una retirada masiva que complicó aún más las labores de contención. Los estallidos resonaron en calles cercanas, amplificando el caos y haciendo que personas ajenas a la marcha pensaran que se trataba de un enfrentamiento directo con fuerzas de seguridad. El uso de petardos en protestas no es nuevo, pero lo que ocurrió en esta marcha presenta un nivel de planeación poco común. Los dispositivos fueron activados desde puntos estratégicos, algunos elevados, lo que sugiere que quienes los detonaron conocían bien el terreno y sabían dónde causar el mayor impacto. Incluso se detectó que algunos estallidos ocurrieron en zonas donde no había cámaras cercanas, lo que dificulta la identificación de los responsables. Esto lleva a los analistas a considerar la posibilidad de que los grupos infiltrados no actuaran solos, sino con apoyo externo que les permitió entrar, ubicarse y retirarse sin ser detectados plenamente. Para las autoridades, las detonaciones no fueron un acto de vandalismo espontáneo. Representaron una pieza clave dentro de una estrategia destinada a romper el orden de la marcha, generar miedo entre los asistentes y obligar a las fuerzas de seguridad a redirigir recursos hacia zonas donde las explosiones se repetían. Este desvío de atención permitió que otras acciones sospechosas ocurrieran sin ser frenadas a tiempo, lo que refuerza la teoría del posible sabotaje coordinado. Uno de los elementos que más preocupa a las autoridades es la presencia de grupos infiltrados dentro de la marcha. Desde temprano, agentes encubiertos reportaron movimientos que no coincidían con el comportamiento de un contingente ciudadano común. Individuos aislados, sin pancartas, sin identificación clara y sin relación con ningún bloque de manifestantes se ubicaron en lugares estratégicos. Algunos llegaron solos, otros en grupos pequeños que se dispersaban apenas tocaban la plancha del Zócalo. Lo inquietante es que varios de ellos aparecían exactamente en zonas donde minutos después ocurrieron incidentes clave, como la caída de vallas o las primeras detonaciones de petardos. Los analistas identificaron que estos individuos utilizaban ropa neutra, mochilas ligeras y dispositivos de comunicación improvisados. No interactuaban con la marcha, no coreaban consignas ni mostraban interés por la causa. Su comportamiento estaba enfocado en observar, medir y esperar. En videos recopilados por ciudadanos se aprecia a algunos de ellos mirando hacia los laterales, revisando su entorno y luego retirándose rápido después de que los incidentes comenzaban a escalar. Este patrón sugiere que su objetivo no era participar, sino activar puntos de conflicto dentro de la concentración. Los testimonios de asistentes coinciden en que estos infiltrados actuaban con precisión.
Algunos se colocaban junto a las vallas debilitadas, otros generaban empujones sincronizados para provocar un colapso masivo. Incluso se detectaron personas que, sin razón aparente, arrojaron objetos hacia la multitud para generar confusión y dispersar a los manifestantes. Este tipo de acciones no se producen de manera espontánea, y menos cuando ocurren de forma simultánea en distintos puntos del Zócalo. Lo más preocupante es que varios infiltrados desaparecieron en segundos después de provocar los disturbios. Se mezclaban entre la multitud y tomaban salidas laterales previamente identificadas. Estas rutas son conocidas por quienes han participado en operaciones de desestabilización en eventos masivos. Esto refuerza la teoría de que los infiltrados no actuaban solos, sino coordinados por una red que sabía dónde, cuándo y cómo intervenir para maximizar el caos. Las autoridades revisan ahora más de un centenar de grabaciones para identificar rostros, rutas de escape y posibles conexiones entre estos grupos. Si se confirma que hubo infiltrados organizados, se estaría frente a un sabotaje planificado que utilizó a la multitud como escudo y como detonante para crear un escenario de inestabilidad que afectó no solo a los manifestantes, sino también a las instituciones encargadas de resguardar la seguridad del Palacio Nacional. Mientras la marcha avanzaba hacia el Zócalo, en Palacio Nacional ya se había activado un operativo especial. De acuerdo con los informes, el personal de seguridad detectó movimientos irregulares en las horas previas, lo que llevó a reforzar accesos, cerrar pasillos y colocar equipos adicionales de vigilancia en los puntos más sensibles del recinto. El objetivo no era frenar la protesta, sino anticipar cualquier intento de penetración o acto de desestabilización dirigido directamente contra el palacio. Este tipo de operativo se activa solo cuando existen alertas previas o cuando las autoridades detectan la presencia de grupos que buscan aprovechar la multitud para acercarse a zonas restringidas. Poco después de que las primeras detonaciones resonaron en la plancha, los equipos de seguridad identificaron intentos de acercamiento sospechoso en al menos 2 accesos laterales. Individuos no identificados se aproximaron a las rejas, fingiendo mezclarse entre los manifestantes, pero su comportamiento llamó la atención. No portaban pancartas, no participaban en consignas y se movían de manera calculada, como si buscaran puntos ciegos entre el personal asignado. En uno de los casos, un sujeto intentó empujar una reja para medir la resistencia, y al ser detectado, se retiró de inmediato sin confrontación. Las cámaras también captaron a 2 individuos que utilizaron el ruido generado por los petardos para acercarse a un acceso interno. Este movimiento alertó a los agentes que monitoreaban en tiempo real, lo que provocó un cambio inmediato en la estrategia. Se desplegaron elementos en posición de contención, se cerraron portones adicionales y se ordenó bloquear accesos secundarios para evitar que cualquier intento de infiltración avanzara más de unos metros. La sincronización de estos intentos con los incidentes en la marcha fortaleció la teoría de que el caos generado afuera buscaba reducir la capacidad de reacción dentro del palacio. Los agentes reportaron también que grupos reducidos intentaron registrar la ubicación de cámaras exteriores. Se acercaban, observaban, cambiaban de posición y regresaban minutos después para verificar ángulos. Este comportamiento es típico de quienes buscan vulnerabilidades para una acción posterior. Aunque no se produjo ningún ataque directo, la sumatoria de movimientos sospechosos llevó a las autoridades a considerar que estaban ante una estrategia de distracción y prueba, diseñada para medir la respuesta del operativo especial. Finalmente, cuando la situación en la marcha comenzó a estabilizarse, el operativo en Palacio se mantuvo activo hasta horas después. Las autoridades decidieron no bajar el nivel de alerta inmediatamente, pues los movimientos detectados indicaban que alguien intentó aprovechar el caos exterior para explorar rutas y tiempos de reacción. Este escenario, sumado a la presencia de infiltrados en la marcha, refuerza la posibilidad de que lo ocurrido no fue un accidente ni una simple confrontación espontánea, sino un evento manipulado con propósitos muy claros. Las autoridades comenzaron a notar que el desorden generado durante la marcha no seguía un patrón espontáneo. Cada momento de caos parecía sincronizado con otro incidente en un punto distinto del Zócalo. Esto llevó a los analistas a considerar que lo que ocurrió no fue una serie de eventos aislados, sino una secuencia planeada para provocar una reacción en cadena. El colapso de vallas, los petardos,
Los empujones y los intentos de acercamiento al palacio parecían piezas de un mismo plan cuyo objetivo era desestabilizar el evento y evaluar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad. Uno de los elementos que llamó más la atención fue la forma en que los disturbios avanzaban de un punto a otro. Cuando una valla caía, los infiltrados se desplazaban rápidamente a zonas laterales para generar nuevos focos de tensión. Este movimiento no es común en protestas espontáneas, donde el caos suele concentrarse en un solo lugar. En este caso, por el contrario, los puntos de conflicto eran móviles, lo que dificultaba el trabajo de contención. Los agentes reportaron que cada vez que lograban estabilizar un incidente, otro surgía a pocos metros, como si hubiera una coordinación invisible que guiara los movimientos. Los videos revisados posteriormente revelan este patrón con claridad. Personas que participaron en los empujones iniciales fueron vistas minutos después en otros puntos causando nuevos disturbios. Algunas de ellas incluso utilizaron el flujo de la multitud para desplazarse sin ser detectadas. En varios casos, los infiltrados aprovecharon la confusión para lanzar objetos, mover vallas o activar petardos adicionales. Este comportamiento refuerza la idea de que no estaban improvisando, sino ejecutando acciones predefinidas para mantener el desorden vivo el mayor tiempo posible. Testigos también afirmaron haber visto a grupos pequeños interactuar brevemente antes de moverse a distintas zonas. Esas breves reuniones, de pocos segundos, coinciden con los momentos clave en los que se detonaron petardos o se generaron empujones simultáneos. Esto sugiere que los infiltrados utilizaban señales visuales o auditivas para indicar cuándo iniciar el siguiente punto de conflicto. Aunque las autoridades no han confirmado el uso de radios o comunicadores, el comportamiento observado indica que sí existía algún método de coordinación no detectado en ese momento. Lo más preocupante para los analistas es que este tipo de tácticas solo aparece en operaciones donde se busca medir o provocar la respuesta del Estado. El desorden coordinado permitió observar cómo se movían los agentes, cuánto tardaban en estabilizar un punto y qué rutas utilizaban para reforzar accesos. Esto convierte el incidente en algo más que un simple acto de vandalismo. Representa un posible ensayo para acciones futuras, una forma de estudiar el comportamiento de las fuerzas de seguridad bajo presión real y en un entorno masivo. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a aparecer pruebas que reforzaban la teoría del sabotaje. Los primeros indicios surgieron al revisar grabaciones de seguridad en cámaras externas y municipales. En varias de ellas se observan movimientos que no coinciden con el flujo natural de la marcha. Individuos se acercaban a las vallas, manipulaban abrazaderas y revisaban uniones como si estuvieran evaluando su resistencia. Esto ocurrió horas antes de que la concentración comenzara, cuando la plancha del Zócalo aún estaba semivacía y la presencia policial era limitada. Los analistas destacan que estas acciones no pueden explicarse como actividad casual o curiosidad de transeúntes. Además de las grabaciones, los peritos encontraron en algunas vallas restos de material cortado de manera limpia, lo que solo puede lograrse con herramientas específicas. Este hallazgo descarta la posibilidad de que las caídas fueran producto del desgaste o de un empuje masivo. También se recuperaron fragmentos de objetos utilizados para generar ruido y distracción, algunos de ellos con olor a pólvora reciente. Los especialistas confirmaron que estos artefactos fueron encendidos en puntos donde no había acceso libre para los manifestantes, lo que sugiere que los responsables llegaron preparados y con rutas identificadas para entrar y salir sin ser vistos. Los videos ciudadanos también aportaron información valiosa. En ellos se observa a sujetos que lanzan petardos desde posiciones estratégicas y se retiran inmediatamente después. En varios fragmentos se aprecia que estos individuos no forman parte de ningún contingente, no portan distintivos y actúan durante segundos para luego desaparecer entre la multitud. Los analistas señalan que esta técnica es común en operaciones diseñadas para provocar caos sin dejar rastros directos. La rapidez con la que se mezclan con la gente dificulta su identificación y complica la respuesta de los agentes presentes en el lugar. Otro indicio clave se encuentra en el comportamiento de los infiltrados después de cada incidente. En la mayoría de los casos, estos individuos no reaccionan como el resto de los manifestantes. No se sorprenden, no corren hacia los lados ni buscan protegerse. Por el contrario,
caminan con calma o se desplazan hacia puntos donde después ocurren nuevos disturbios. Este patrón sugiere que conocían la secuencia de eventos y que su objetivo era mantener el caos activo para generar un escenario de inestabilidad prolongado. Estas pruebas llevaron a las autoridades a considerar que lo ocurrido en la marcha no fue un accidente ni una provocación aislada. Los movimientos captados, los objetos recuperados y los testimonios coincidentes apuntan a una operación diseñada con precisión. Un plan donde cada pieza cumplió un rol específico para generar pánico, dispersar a los manifestantes y poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado en una de las zonas más sensibles del país. El presunto sabotaje en la marcha no solo generó caos momentáneo, sino que también desencadenó un fuerte impacto político y social. La opinión pública reaccionó de inmediato ante las imágenes que circularon en redes. Muchos comenzaron a cuestionar si lo ocurrido fue realmente un accidente, mientras otros aseguraban que había manos ocultas detrás de cada incidente. La polarización se intensificó conforme surgían testimonios y videos que mostraban acciones coordinadas que no corresponden al comportamiento habitual de una protesta ciudadana. Para varios sectores, el evento se convirtió en una muestra de que existen grupos interesados en manipular movilizaciones para generar desestabilización. En redes sociales, el tema se volvió tendencia en cuestión de minutos. Videos de las vallas cayendo sin presión evidente, petardos detonados en puntos estratégicos y sujetos actuando con precisión levantaron miles de comentarios. Algunos exigían explicaciones claras del gobierno, mientras otros pedían identificar y detener a quienes habrían planeado el caos. La narrativa se fragmentó rápidamente, con versiones que iban desde infiltrados independientes hasta posibles intentos de afectar la imagen de instituciones. Esta falta de claridad incrementó la desconfianza entre los ciudadanos que asistieron de buena fe a la marcha. En el ámbito político, varias figuras comenzaron a pedir investigación inmediata. Legisladores de distintos partidos solicitaron revisar todas las grabaciones disponibles, mientras otros denunciaron que el uso de infiltrados en manifestaciones podría estar relacionado con estrategias de grupos que buscan tensar el ambiente social rumbo a procesos electorales próximos. Lo cierto es que la información recuperada hasta ahora deja más preguntas que respuestas y confirma que la marcha fue perturbada por acciones externas que no corresponden al espíritu pacífico del evento. Dentro de la comunidad que participo, el sentimiento predominante es de traición. Muchos asistentes expresaron que fueron utilizados como escudo humano sin saberlo, mientras grupos desconocidos ejecutaban acciones destinadas a generar pánico. Esta sensación afectó la confianza en futuras movilizaciones, pues varias personas afirmaron que no se sienten seguras si existe la posibilidad de que infiltrados generen violencia sin aviso previo. Incluso organizaciones civiles que convocaron a la marcha señalaron que el uso de tácticas de sabotaje representa una amenaza directa a la libertad de expresión. El impacto también alcanzó a las instituciones encargadas de la seguridad. El hecho de que los infiltrados lograran actuar en zonas sensibles obliga a revisar protocolos, rutas de acceso y procedimientos para identificar amenazas en eventos masivos. Los analistas concluyen que la marcha del Zócalo no solo evidenció vulnerabilidades, sino que reveló la presencia de actores dispuestos a manipular protestas para provocar inestabilidad. Lo que sigue dependerá de las conclusiones oficiales y de la capacidad para identificar a quienes operaron desde las sombras. A medida que avanzaron las primeras horas de investigación, las autoridades comenzaron a trazar una línea clara entre los incidentes registrados en la marcha. Lo que al inicio parecía una sucesión de eventos aislados se transformó en un patrón evidente. La caída de las vallas, los petardos, los infiltrados y los intentos de acercamiento a Palacio Nacional compartían características demasiado precisas para considerarse coincidencias. Los peritos concluyeron que existió un elemento común en cada punto del caos, un hilo conductor que apunta a un plan premeditado para desestabilizar la manifestación desde dentro. Uno de los puntos más sólidos en estas conclusiones preliminares es el análisis de tiempos. Cada incidente ocurrió con una diferencia mínima entre uno y otro, lo que indica una secuencia planeada. Los especialistas en dinámica de multitudes explican que este tipo de sincronización no se logra de manera espontánea. Requiere comunicación, observación constante y personas ubicadas en posiciones estratégicas.
Esto coincide con los videos que muestran a individuos actuando en puntos clave y retirándose segundos después, como si siguieran instrucciones precisas para activar el siguiente momento de tensión. Los reportes también destacan que los infiltrados actuaron con un nivel de calma que no corresponde a la reacción habitual en eventos de alto estrés. Mientras los manifestantes se movían con confusión tras las detonaciones, estos sujetos caminaban entre el caos sin mostrar sorpresa alguna. Esta conducta revela entrenamiento o, al menos, conocimiento previo de lo que iba a ocurrir. En varios de los videos revisados, estas personas incluso observan de lejos los empujones y regresan al flujo cuando los agentes se retiran, lo que sugiere que su objetivo era mantener la inestabilidad sin exponerse demasiado. Los peritos subrayan que las vallas no pudieron caer de la forma en que lo hicieron sin haber sido debilitadas antes. Esto conecta directamente con las imágenes donde se ve a sujetos manipulando las uniones horas antes del inicio de la marcha. La presencia de cortes limpios y abrazaderas faltantes refuerza la teoría de que se preparó el terreno desde la noche anterior. Este hallazgo es clave, pues indica que quienes actuaron tuvieron acceso a la plancha del Zócalo antes de que el cerco de seguridad estuviera completamente activo. En un informe preliminar, los analistas destacan que el objetivo del sabotaje pudo haber sido doble. Por un lado, generar pánico para dispersar la marcha y afectar su impacto social. Por otro, medir la capacidad de respuesta del Estado en un entorno lleno de variables. Esto explicaría los intentos de acercamiento a Palacio Nacional durante los momentos de mayor caos. La marcha no solo fue utilizada como plataforma para crear desorden, sino como un laboratorio para estudiar protocolos de seguridad en situación real. Aunque aún quedan muchas preguntas por responder, las conclusiones preliminares dejan claro que lo ocurrido no fue accidental. Fue una operación que combina infiltración, manipulación de estructuras, activación sincronizada de detonaciones y evaluación de puntos sensibles. Un evento que podría marcar un antes y un después en la forma en que se analiza la seguridad en grandes movilizaciones. Lo ocurrido en la marcha del Zócalo deja al descubierto una realidad que no puede ignorarse. La combinación de vallas debilitadas, infiltrados moviéndose con precisión, petardos activados en puntos estratégicos y acercamientos sospechosos a Palacio Nacional construye un escenario que difícilmente puede considerarse casual. Cada pieza encaja con la siguiente, revelando un entramado que apunta a una intención clara de provocar caos, sembrar miedo y poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado en un entorno donde miles de ciudadanos ejercían su derecho a manifestarse. Para la población que asistió, el impacto fue inmediato. Muchos describieron la sensación de haber sido utilizados como parte de un juego mayor, un tablero donde actores desconocidos manipularon el ambiente para generar un estallido psicológico colectivo. Esta percepción afectó de manera directa la confianza en futuras movilizaciones. Organizaciones civiles que convocaron a la marcha denunciaron que estas tácticas representan una amenaza a la libertad de expresión y un riesgo para quienes acuden a protestar pacíficamente. La idea de que alguien pudo haber intervenido deliberadamente para desatar el caos ha provocado indignación, preocupación y desconfianza hacia quienes buscan aprovecharse de estas expresiones sociales. Dentro del ámbito institucional, el evento deja tareas urgentes. Las vulnerabilidades expuestas obligan a revisar protocolos de seguridad, rutas de acceso, tiempos de respuesta y la capacidad para detectar infiltrados antes de que actúen. Los analistas advierten que lo ocurrido podría repetirse si no se toman medidas inmediatas, pues el modus operandi observado coincide con tácticas utilizadas en operaciones destinadas a estudiar o debilitar estructuras de seguridad. La marcha se convirtió, sin quererlo, en un escenario donde se midieron reacciones, puntos ciegos y niveles de coordinación entre fuerzas presentes en el Zócalo. Lo que sigue es crucial. Las autoridades deberán esclarecer si existieron actores externos que planearon e iniciaron el sabotaje, así como identificar a quienes manipularon vallas, activaron petardos y aprovecharon el caos para acercarse a zonas sensibles. La claridad en esta investigación es esencial para evitar especulaciones y para reforzar la confianza ciudadana. Cualquier duda sin resolver alimentará teorías que solo incrementaran la tensión política y social en el país. Antes de cerrar, te invito a suscribirte y dejar tu opinión.
Lo ocurrido en esta marcha demuestra que la seguridad en eventos masivos ya no solo depende de mantener el orden, sino de anticiparse a quienes buscan manipular el entorno desde las sombras. Lo que venga en los próximos días podría definir el rumbo de esta investigación y revelar quiénes estuvieron detrás del caos en el Zócalo.